un tonto de buen corazón, muy popular entre los niños pequeños. Las personas que conocen al culpable del caso que voy a contar ahora responden que esa es la impresión que tienen de él. El asesinato que cometió fue tan brutal que estaba completamente alejado de la imagen que sus conocidos tenían de él. Que recibiera la pena de muerte era algo obvio. Así se habla de los detalles de este caso, pero detrás de eso había una debilidad en el corazón que todos, en mayor o menor medida, probablemente tienen. Caso de secuestro y asesinato de los hermanos Tochigi, ocurrido el 11 de septiembre de 2004 en Oyama, prefectura de Tochigi. Kazuto Kobayashi, de 4 años, y su hermano Hayato, de 3, desaparecieron. 2 días después, el 13 de septiembre, durante el interrogatorio policial, Akihiro Shimoyama, quien vivía con ellos y tenía 39 años en ese entonces, fue acusado de secuestrar a menores. Fue arrestado por sospecha de secuestro. Su declaración permitió avanzar la investigación tras la desaparición. 5 días después, en el río Omoi, fue encontrado el cuerpo del hermano menor, Hayato-chan. Y 2 días después, el cuerpo del hermano mayor, Kazuto-chan, también fue hallado en el mismo río. Después de eso, la policía inició la investigación y en este caso, el padre de las víctimas recibió más críticas que el propio culpable. Debido a esta situación inusual, el caso atrajo mucha atención. Primero, vamos a profundizar en los detalles de este caso. En este caso, el culpable es Takashi Shimoyama y la víctima es... Todo comenzó cuando la familia Kobayashi se mudó repentinamente a su casa. El punto en común entre estas dos familias es que ambas eran familias inmortales. En la familia Shimoyama vivían 3 personas, la hija en 6º y el hijo en 1º de primaria. Y entonces, los hermanos Kobayashi y sus padres, 6 en total, empiezan a vivir juntos y su vida se vuelve extraña. La vida en común transcurría en un departamento de 3 habitaciones de 6 tatamis cada una. No es suficiente espacio para 2 familias. ¿Por qué en esta situación? La razón por la que 2 familias terminaron viviendo juntas está relacionada con el pasado de Shimoyama y Kobayashi. Eran senpai y kuhai en una banda de motociclistas y al venir a casa dijeron que podían llevar a sus hijos pequeños. El trabajo tampoco le iba bien y se quedó sin a dónde ir. Kobayashi dijo que Shimoyama le contó eso. Según Shimoyama, hay discrepancias en la historia. Dice que se quejaba con la gente alrededor diciendo que, solo porque era su senpai, de repente se metió en su casa. La estricta jerarquía de la época de las pandillas de motociclistas se mantuvo incluso en esta vida en común. Shimoyama tuvo que ignorar el comportamiento irracional de Kobayashi. Y poco a poco, su estado mental fue deteriorándose. La hija de Shimoyama le contó a un vecino la situación en ese momento. Los hermanos Kobayashi hacían lo que querían en la habitación. Aunque mi papá usaba un ventilador que casi no servía, los tíos usaban el aire acondicionado todo el día y toda la noche, y ni siquiera pagaban el dinero. Tenían la mejor habitación con luz solar, sin pagar renta ni servicios. Quería que se fueran, pero no podía decirlo. En una situación como esta, la frustración normalmente debería dirigirse hacia Kobayashi, pero en cambio terminó dirigiéndose hacia los hijos indefensos de Kobayashi. Kobayashi se mudó con la familia Shimoyama a finales de junio de 2004. Una semana después, el 8 de julio, sus hijos fueron a una tienda de conveniencia cercana. Los 2 llegaron a la caja con dulces y jugos, pero no tenían dinero. El gerente de la tienda, al notar que solo estaban los 2 niños, sospechó y miró bien sus caras. Tenían heridas en la cara y la frente estaba hinchada, además de que sus cuerpos estaban llenos de moretones. Cuando el gerente les ofreció un vaso de agua, ambos lo bebieron de un solo trago. Al sospechar maltrato, el gerente llamó a la policía. Los niños quedaron bajo protección del Centro de Asistencia Infantil. Al día siguiente se supo que Shimoyama maltrató a ambos. Kobayashi no volvió a la casa de los Shimoyama. Los recuperaron con la condición de volver a la casa de sus padres, pero eso solo duró un tiempo. Vivieron en casa de sus padres, pero en agosto regresaron con la familia Shimoyama. Y aproximadamente un mes después ocurrió el peor de los incidentes. Ese día, en una iglesia cercana, se estaba llevando a cabo un evento de Nagashi Somen. Shimoyama fue acompañado por su hijo y los hermanos Kobayashi. El hermano menor Hayashi y el hermano mayor Kobayashi estaban jugando juntos en el parque. Sapere Kukuserpa. Después de regresar de la iglesia Yamamoto, él llevó a sus 2 hijos en el auto y fueron a la tienda de renta de videos. Después se detuvieron en una gasolinera. Entonces, el hermano menor de Kobayashi empezó a hacer ruido. Cuando Shimoyama lo reprendió, el niño lo miró desafiante y le dijo: «Tío, eres muy molesto», lo que hizo que Shimoyama perdiera el control por la ira. Luego llevó a los 2 al baño y los golpeó brutalmente.
Como resultado, era evidente a simple vista que los dos habían sido maltratados. Al verlos así, Shimoyama volvió en sí y pensó: si mi superior se entera de esto, me va a dejar medio muerto. Incluso mis propios hijos podrían correr peligro. Por eso debía ocultarlo y evitar que alguien lo supiera. Con esa idea, decidió matar a los hermanos. Shimoyama conducía el auto mientras pensaba: ¿dónde deshacerse de los dos? Recordó un lugar al que fue antes por trabajo. Ese fue su pensamiento. En Omoigawa el agua era profunda y la corriente rápida, así que con sus pequeños cuerpos pronto... Justo así estaban en el puente. Desde el espacio, entre los cables de protección contra caídas, arrojé a los dos al río. Desde el río, 5 metros abajo, se escuchó el sonido del agua, plash. Y sin dudarlo, arrojé al otro también. Sin embargo, este crimen fue descubierto de inmediato. 2 días después del incidente, Shimoyama era menor de edad. Fue arrestado bajo sospecha de secuestro. En la orina del detenido Shimoyama también se detectó reacción a estimulantes. Cuando Shimoyama fue arrestado y se encontró el cuerpo de su hermano menor, su padre ofreció una conferencia de prensa. Sin embargo, esa conferencia de prensa causó una gran conmoción, porque el padre, Kobayashi, no mostraba ningún afecto hacia sus 2 hijos. Durante la conferencia de prensa, el hermano mayor seguía desaparecido. Kobayashi, aún así, dijo que lo esperara en el cielo. Dijo cosas como que sería feliz por los dos, como si ya estuviera muerto, haciendo afirmaciones rápidas. Como padres, aunque la posibilidad sea mínima, nos aferramos a la esperanza de que sigan vivos. ¿No pensarías eso? Luego, unos 20 días después de este caso, se revela algo sorprendente. Para sorpresa de todos, Kobayashi también fue arrestado por violar la ley de control de estupefacientes. Retrocediendo un poco en el tiempo, Kobayashi se divorció aproximadamente 2 años antes de este caso. El divorcio ocurrió porque su exesposa se fue de la casa, pero había una razón para eso. Desde el nacimiento de su hermano Hayato, el padre, Kobayashi, comenzó a ausentarse del trabajo según su ánimo. Por eso la situación económica se volvió difícil y, cansada de esa vida, la madre lo dejó todo y se fue de la casa. Se ha visto a los hermanos, que de repente perdieron a su madre, llorando y gritando «¡Mamá, mamá!», mientras la buscaban por todas partes. Además, el hermano mayor, que en ese entonces debía tener unos 3 años, buscaba a su madre llevando a su hermano menor en una carriola. Hasta un niño pequeño puede preocuparse por alguien más vulnerable que él. Aunque sentían eso, ¿qué hacían los adultos alrededor de los niños? Como familiares de las víctimas, debieron recibir compasión. Soy Kobayashi, pero fui yo quien provocó este incidente y recibí aún más críticas de la sociedad que el propio culpable. Shimoyama, tras ser arrestado, explicó el motivo de su crimen. Creía que la familia Kobayashi había arruinado mi vida y la de mis hijos. No dudé en querer matar. Además, más tarde se reveló otro hecho sorprendente. Eso fue que Kobayashi había estado molestando a la hija de Shimoyama. No importa cuál sea la razón, nunca hay justificación para cometer un asesinato, pero tal vez él también tenía un lado en el que era una víctima. Y los hijos de Shimoyama también de repente tuvieron que vivir con un hombre y unos niños que no conocían, seguramente sintieron incomodidad y miedo. Las acciones egoístas de los adultos afectaron por completo a los niños. Aproximadamente un año después de este incidente, en el año 2000, este niño no sabe nada sobre sí mismo, no conoce su propia situación. Este niño aún no ha alcanzado esa etapa. Este niño ya alcanzó ese rango, el otro aún no. Este es el Zuimu. Es difícil decir que hay circunstancias que constituyan activos Zui o activos, y enfrentarlo con la pena máxima es inevitable. Shimoyama apeló inmediatamente esta sentencia por considerarla injusta, y estaba esperando el primer juicio después de la apelación. El 4 de junio de 2006, Shimoyama murió por complicaciones de un resfriado. 1 año y 9 meses tras su arresto, él se fue de este mundo sin pagar por sus crímenes. Amaba a sus propios hijos, pero por eso mismo lastimó a los hijos de otros. Esto puede ser un poco diferente al tema, pero ¿qué harían si su propio hijo estuviera siendo acosado? ¿Cómo responderían ante el niño agresor? Al contrario, ¿y si su hijo fuera el agresor? Aquí fue la víctima. Rezo de todo corazón por el descanso en paz de Katsuto Kobayashi y Hayato. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por vernos.